gracias al Señor, hermanos, en esta noche de lluvia, ¿no? Y pienso también que por este motivo hay algunos hermanos que no han podido venir. Pero gracias al Señor. Gracias por esta lectura, hermano. Qué hermoso pensar cómo Dios trataba a su pueblo en el Antiguo Testamento. De qué manera, ¿no? Y cuando fallaba tenía que pagar con la muerte, ¿no? De esa manera. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere lo que no es correcto, lo que no es recto, de cierto morirá, no se salvará. Pero nosotros, hermanos, tenemos algo tan especial, tan único, en la gracia, en la misericordia y en el amor de Dios, en la persona del Señor Jesús para ti y para mí. Porque nosotros no nos libramos no por nuestra propia justicia. Nos libramos por la justicia de Cristo imputada a nosotros, a nuestro favor, para ser salvos. ¿Yo? Nosotros tenemos vida eterna, no vida por un tiempo. Ellos tenían una vida que estaba arriesgando con su desobediencia, con su manera de vivir, todo esto. Y Dios castigaba todo esto con la muerte. Mire cómo son las cosas. Ellos tenían que demostrar y practicar esto en el mandamiento, en la ley, para poder vivir. La ley mataba, no hacía vivir. Si transgredía la ley tenían que pagar por eso. Y hablaba de la propia justicia del hombre en sí. Ellos no eran transformados, no eran nueva criatura, no tenían el Espíritu Santo de Dios, o sea, vivían de una manera natural y dentro de ese contexto de vivir de una manera natural tenían que ejercitar el bien y hacer justicia. Mire cómo son las cosas. Y a eso se le llamaba justo, porque vivía una vida justa. A tal grado punto que después lo que hacían, lo hacían porque la ley les exigía esas cosas. La ley no contempla misericordia. La ley no contempla gracia. La ley no contempla perdón, no, sino justicia, juicio, castigo por la desobediencia. Mire cómo son las cosas. Pero nosotros somos contados entre los justos no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que hizo nuestro Salvador, el Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Y somos hechos hijos de Dios. Por eso siempre hay perdón. Por eso siempre hay misericordia, reconciliación. Siempre. No algunas veces, siempre. Mire qué interesante. Qué importante es entenderla. Esto en la Escritura, en la palabra de Dios. ¿Sí? De esa manera. Y el hermano comenzó leyendo el pasaje, dice que el justo no salvará a sus hijos, a las personas que están cercanos, no los salvará. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Si cometieren transgresión, iban a morir inexorablemente. Pero tenemos también los mismos ejemplos en el Antiguo Testamento, en caso de que la Escritura señala, por ejemplo, a Noé. ¿Ves? Noé sí podía salvar a sus hijos también. ¿Ves cómo es la cosa? Noé, creo que Job también, alguien me puede ayudar en eso, creo que no es Job. Daniel creo que dice, de Daniel. Si ellos vivieran ahora, ya no salvaría a su familia, no lo salvaría. Pero aquellos por su justicia podían salvar a su familia. Mire, por eso dice ahora que el padre no llevará
los pecados del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado de los padres. Estaba escrito allí. Pero en aquel momento, por la justicia de ellos era tanto que involucraba también esto. Qué cosa que tenemos aquí en este pasaje tan importante que nuestro hermano nos leyó. Bueno, perdón, me desvié un poco del tema, ¿no? Pero era importante aclarar por qué eso y los beneficios que tenemos nosotros mediante el Señor Jesús. Estamos hablando sobre algo muy importante que va a acontecer inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor Jesús venga en las nubes del cielo, nos llame desde allí, desde la nube, porque no bajará a la tierra, de allí que se le llama el arrebatamiento, el rapto, hay otra palabra que se llama así, rapto, y hay personas y hay maestros de las Escrituras que niegan esta verdad, que no hay tal rapto, no hay tal arrebatamiento. Mire, negar esa verdad en la Escritura es tremendo. Rapto, arrebatamiento quiere decir lo mismo. En el significado quiere decir lo mismo. ¿Sí? Es diferente a la venida del Señor en gloria, que Él baja a la tierra. Aquí no baja a la tierra, llega hasta la nube nada más. Por eso el Señor llama desde la nube, ¿sí? Y es el mismo Señor que tocará la trompeta con voz de mando, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Miren, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para ir a las nubes y encontrarnos con el Señor allá. Miren, en la nube. Bien, esa es la diferencia en los eventos, ¿no? Que hay los que niegan esta verdad, que vamos a ser todos arrebatados o, no sé, reunidos a la iglesia en el tiempo de la gran tribulación, como que la iglesia va a pasar ese tiempo de la gran tribulación. En la gran tribulación, cuando el Señor Jesús venga y va a recoger a sus escogidos, los que son salvos durante el periodo de la gran tribulación, Él no recogerá, Él no tocará la trompeta, sino los ángeles, mire, y los ángeles van a recoger a los escogidos, no el Señor. ¿Ven cómo es que es diferente? Que los ángeles van a salir a recoger a los que son del Señor. Pero en la venida para la iglesia dice el Señor mismo, a diferencia del otro, que serán los ángeles que recogerán. Y Él allí vendrá en gloria y majestad y bajará a la tierra para destruir en ese momento el imperio político y religioso que estará establecido aquí en la persona del anticristo, en el falso profeta, ¿sí? Así, de esa manera. Baja a la tierra para establecer su reinado milenial sobre la tierra. ¿Y dónde bajará? Bajará en el mismísimo lugar donde Él fue levantado. ¿Ve? Él fue levantado en el monte de los olivos, ¿sí? De allí fue levantado hacia arriba. Y cuando volverá a ese lugar del monte de los olivos, allí bajará. Mire qué cosa importante. Ese lugar reservado realmente para el Señor. Bien, había mencionado que hay 3 juicios. El juicio del gran trono blanco, que es el juicio de los incrédulos, ¿sí? Ese es el tributo. Los incrédulos, todos los que rechazaron al Señor Jesús como Salvador, aparecerá ahí. Ahí serán juzgados por su incredulidad, por haber rechazado al que era su Salvador, y ahora de pronto no queda
no queda más lugar para salvar. De pronto es su propio juez. Miren, Cristo como Salvador ahora, Cristo como juez después. Miren, allí como juez, actuará como juez. Y allí no habrá gracia, misericordia, nada de estas cosas. El Señor Jesús como juez. Porque Él es el que está designado por Dios de juez, dice la Escritura, de vivos y de muertos. ¿Ves cómo es la cosa? De esa manera. Pero en el tribunal del Señor, en el juicio de las obras del creyente, de lo que hayamos hecho en este tiempo que estamos en nuestro servicio, se juzgará nuestro servicio al Señor, de cómo ha sido, cómo es nuestro servicio al Señor, de qué manera servimos al Señor. ¿Servimos de corazón? ¿Servimos para su gloria? ¿Servimos en el testimonio de nuestra vida todos los días, de los que nos miran, de los que nos observan? ¿Sí? De esa manera servimos al Señor. Siempre servimos al Señor. Como hemos leído, si vivimos, eso incluye todo. Desde que nos levantamos de la cama, vamos a la escuela, vamos al trabajo, vamos a estudiar, todo eso significa la vida. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Miren, siempre tiene que ver con el Señor. Para bien o para mal, pero tiene que ver para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios trata a cada uno de nosotros, nos trata como su siervo. El servicio tiene que ver con un siervo de Dios, con alguien que sirve a Dios. Nuestro servicio al Señor es diario. Nuestro servicio al Señor es permanente. Acá servimos al Señor un poco de tiempo nada más, ministrando la Escritura, alabando su nombre, enseñando, meditando su palabra, compartiendo su palabra juntos, eso nada más. Pero nuestro servicio es permanente. Cada uno de nosotros estamos sirviendo al Señor todos los días. El marido, al amar a su esposa, al tenerla en cuenta como un vaso más frágil, como dice la Escritura, tenerla a ella en buen honor, aunque la haga ella, la está sirviendo al Señor, porque eso está escrito en su palabra. Los niños, ¿sí? Los niños, ¿qué tienen que ver los niños? Tienen mucho que ver los niños. Los niños que obedecen a sus padres, dicen, hijos, obedeced a vuestro Padre. ¿De qué manera? Dice, en el Señor. Quiere decir que ellos, al obedecer a papá y a mamá, en realidad, ¿a quién están obedeciendo? A Dios, al Señor. Y están sirviendo al Señor allí. Las esposas sirviendo a su esposo, sirviendo a su marido, ya sea en la cacerola, ya sea lavando, ya sea como sea. ¿Está sirviendo al Señor o no? Claro que está sirviendo al Señor. Está cumpliendo con su deber. Cumpliendo con su deber. Mire cómo son las cosas. El empleado. ¿Cuántas veces nos toca? A lo mejor, no en mi caso, ¿no? Gracias a Dios no tuve ese. Porque realmente para mí fue una bendición en ese sentido. Tiene un patrón que les reta, un patrón que les trata mal. Allá tenemos unos hermanos que sirven así, ¿es verdad, hermano? No es. Allá sí no es así. Que no considera el trabajo, no considera la manera que está trabajando, no toma cuenta de que llueve o que hace frío, que está enfermo ni nada. Bueno, a eso por ahí se cuadra, nosotros retaseamos el servicio, retaseamos el trabajo, ya no lo hacemos también porque el trompa dice, o el patrón dice, es así conmigo, es así con nosotros, tenemos que hacerle la contra. Mire, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que servir no al ojo, sino al Señor. Para que lo que murmura de vosotros, dice,
realmente se den en cuenta que somos unas personas especiales, diferentes a los demás. Y están sirviendo en el trabajo. Y le pagan y todo, sí, muy bien, le paga por su servicio, le paga su trabajo, pero no importa. Igualmente están sirviendo al Señor. Mire. Y todo eso va a aparecer como una recompensa delante de Dios cuando lo hacemos para el Señor. ¿Ven cómo es la cosa? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria del Señor. ¿Ve? ¿Y cómo Dios va a tratar? ¿Cómo el Señor va a tratar? Con honra, con gloria. Va a tratar con alabanza y va a premiar ese servicio hecho como para el Señor. Si el servicio tiene el objetivo de servir como para el Señor, va a ser de la mejor manera que podamos hacer. De la mejor manera. No de cualquier manera, sino de la mejor manera. Con voluntad, con amor, con paciencia. ¿Ves? Cuando tenemos patrones terribles, tenemos que hacer con paciencia, ¿sí? Soportando, sobrellevando, actuando siempre bien, nunca mal, no pagando mal por mal. Toda esa cosa va a salir un día, hermano. ¿Sí? Por eso en el tribunal del Señor tiene que ver con eso, con nuestro servicio. No tiene que ver, digamos, con nuestros pecados en sí. Porque nosotros, nuestros pecados, confesamos al Señor ahora. En este tiempo el Señor ya pagó nuestros pecados. ¿Sí? Él murió por nosotros, nuestros pecados, que Él sufrió en la cruz. Tiene valor de tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Ahora tiene que ver esto con ¿qué? Con nuestro servicio al Señor. ¿Y de qué manera servimos al Señor? ¿Qué decimos de nuestros patrones? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Todo va a repercutir en el testimonio, en lo que concierne al Señor. Siempre. Porque somos siervos del Señor. Y mire cómo son las cosas. Y tenemos que estar agradecidos que, aunque si vamos a otro aparentemente, entre comillas, en realidad estamos sirviendo al Señor. Señor, y el Señor pagará. Y de esa manera no constituimos cada creyente, cada hermano, cada hermana en algo que edifica. Miren cómo son las cosas. Aquí hay hermanas que no saben nada, a lo mejor, o no entienden nada de edificar una casa. Sin embargo, son edificadores por su testimonio, por su servicio, por su trabajo en las cosas del Señor. Igual que el varón sirve al Señor. Y tanto él como ella son sacerdotes de Dios. Miren qué grande. Todos servimos al Señor y somos edificados de esa manera. Vamos a leer un poquito otra vez. 1 Corintios capítulo 3. Desde el verso 10 otra vez, para hacernos acordar un poquito de este pasaje que tiene que ver con el tribunal del Señor. Aunque me gustaría, de acuerdo a lo que hemos hablado, porque aquí habla también de los creyentes carnales, también habla de ellos, ¿no? Que es un creyente carnal, un creyente que tiene celo, que tiene envidia, que tiene orgullo, que tiene cuantas cosas. De esa manera. El apóstol, habiendo escuchado las contiendas que se produjo allí en la iglesia de Corinto, la iglesia que él formó allí, que vinieron otros y otros también a enseñar, me dice, ¿no? Verso 4 de este capítulo 3, para entender un poco. Estos son los que
encontramos en la Escritura que son el heno, la hojarasca, de esa manera. Dice así, de 3 podríamos leer. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, mire lo que había, celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Mire lo que pasaba allí en la iglesia. Había celos, había contienda, peleas entre ellos, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Y ahora viene, ¿cómo Dios lo ve? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué es entonces Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Cómo se le debe mirar? ¿Cómo se le debe considerar? Como una persona grande que está por encima de todo lo demás. Así es, el jefe, el mayor de todo, así es. Servidores. Y esta palabra servidores quiere decir esclavo, siervo. Viene esta palabra servidores, viene de siervo, de esclavo, de servicio. De esa manera viene. Como el Señor Jesús enseñó, el que quiere ser mayor entre vosotros sea el servidor. Así está escrito. Y cuando hagáis, yo le suelo decir alguna vez a mi señora, de vez en cuando, y cuando hagáis todo lo que debiera haber hecho, decid para vosotros, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos, porque hemos hecho lo que debía hacer, nada más. Hacer Carlos recordar un poco eso. Que no te suba el orgullo de decir, yo hago esto y yo hago aquello. Hiciste lo que debiera haber hecho, nada más. Lo que te encomendó el Señor y nada más. Así es como Dios trata. Acá no se está tratando de una manera especial como a hijo, sino como a siervo. Y cuando tenemos que rendir cuenta delante de Él, vamos a rendir como siervo. ¿Qué hemos hecho delante del Señor? Si bien somos hijos de Él, claro que sí. Permanentemente no dejamos de ser hijos. Pero en nuestro servicio al Señor, ahí está. Verso 6. Yo planté, dice el apóstol, plantó la semilla en el corazón de las almas necesitadas. ¿Sí? Yo planté. Plantó la semilla en la iglesia donde él estaba, la iglesia local. ¿Sí? De esa manera. ¿Qué hizo Apolo? Apolo regó. ¿Qué significaría esto? Regar. Volver a pasar otra vez. Hacerlo recordar otra vez. Lo que habló Pablo lo dice él. Lo rectifica él. Eso es regar. Uno planta, otro riega. Otro riega. Y ninguno de ellos yo planté, mirá que yo planté mediante mirá. Yo tuve la palabra exacta para poder hablar y mediante eso reconoció, mediante eso aceptó a Cristo o algo. Nada de estas cosas. Y Apolo, ¿qué podía decir? Yo le regué, menos mal que yo le hice, pero si no ya se iba a olvidar. No, regó. Así que, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Al fin de cuentas es Dios el que hace todo. Dios hace todo. Por su Espíritu Santo.
Su Espíritu Santo convence al alma, al pecador, de pecado, de justicia, de juicio. Y se salva. Pero alguien le llevó un folleto, alguien le habló de Cristo, alguien trató algo de él, del Señor. Y esa alma pudo realmente reconocerse pecador. Eso es. Hacer algo para el Señor. Siempre es bueno. Ahora dice, verso 7. Mire a qué punto lleva el apóstol, ¿no? Y era todo un apóstol. Mira a qué punto lo lleva. Así que, ni el que planta es que algo. Ni el que planta es algo. Ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Este pasaje te deja bien chatito allá abajo. No te deja nada para confiarte en ti mismo, para que yo me confíe en mí mismo. Nada. Te deja bien allá en el suelo. A ver, yo quiero mirar un poquito. Dice acá. A ver. Así que ni el que planta es que algo. Ni el que riega es algo. Mire, alguna vez un hermano me dijo a mí, en la cara me dijo, usted no es nadie. Así me dijo en la cara. Y yo tuve que atragarme nomás, ¿qué voy a hacer? No me queda otro. Porque al fin y al cabo yo encuentro que acá no soy nadie. ¿Se dan cuenta de lo que significa? Cuando a uno le dice, vos no sos nadie, un hermano que te diga, no sos nadie, te duele, ¿no es cierto? Porque el hermano tendría que reconocerte algo, por lo menos, pues. ¿O no? Sin embargo, no soy nadie. Nadie queremos ser nadie. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque si haces algo, si deseas hacer algo para el Señor, es porque el Señor está obrando en ti. Es porque el Señor está produciendo un fruto importante en ti y en mí para hacer algo para Él. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dios es el que produce el querer como el hacer. Entonces Dios, yo no soy nadie. ¿Ve cómo es la cosa? ¿Ve cómo viene la mano? Dios es el que produce el querer como el hacer. Y si Él es el que produce en mí el querer y hacer, y aparte de eso logra un objetivo, logra un propósito por la cual el Señor me llevó a esa situación o a ese lugar, o puso una persona inconversa delante de mí para que yo le hable del Señor, siempre Dios. No soy yo, es el Señor. Y entonces la gloria, ¿a quién le voy a dar? Al Señor. Ahí está el servicio. Un servicio íntegro para el Señor, porque lo hacemos para la gloria del Señor, no para la gloria propia. De esa manera. Leo otra vez el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Cómo son ellos? Una misma cosa. ¿Qué cosas son? Nadie. Nada. Como dice acá, algo, no hay nada. Instrumento nada más.
un pequeñito instrumento en la mano de Dios, nada más, que Dios te está utilizando, que Dios te está dando la oportunidad de servirle. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Y ahora bien, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a qué, a su labor. ¿Ve lo que Dios tiene preparado? ¿Ve cómo Dios prepara las cosas? Va a llegar un día sin que vos te des en cuenta ahora, porque ahora no podemos darnos en cuenta de qué, pero un día Dios premiará, un día Dios recompensará. ¿Y de qué manera te recompensará? De una manera muy especial, en la cual te vas a sentir realmente fortalecido. Te vas a sentir gozoso por lo que el Señor te da. Te vas a sentir agradecido porque el Señor te da. Y no vas a poder decir, no, yo no quiero. Bueno, no le puedo decir al Señor en ese día, yo no quiero. Ahora podemos pensar. Digo esto, hermano, porque así a veces se piensa así. Yo, gracias al Señor, que el Señor me salvó, que el Señor me redimió. Yo no pretendo corona, no quiero las coronas. Mire, pero en ese día yo no le podré decir al Señor, Señor, yo no quiero la corona, no quiero la recompensa. No le podré decir eso. Oraré conforme a su voluntad. Mire, va a ser así. Entonces la recompensa viene a ser un estímulo al creyente para el servicio. Y la verdad es que uno podría decir, más gloria que lo que ya tenemos, más bendiciones que la que tenemos. Todavía arriba Dios recompensa nuestro servicio a Él. Mire, todavía más, todavía. Dios quiere eso. Por eso Él tiene reservado eso. Como hemos leído el sábado último pasado, ¿no? Que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Si a nosotros no nos escogió antes de la fundación del mundo, también Él preparó antes de la fundación del mundo toda esta gracia de Dios, que podamos servirle, que podamos alabarle, que podamos glorificar su nombre a través de nuestro testimonio, a través de nuestro andar. Mire, de esa manera, para su gloria, para su honra. Aunque cada uno, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, ¿sí? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a qué, a su labor. Qué grande, ¿no? Qué grandioso. Todavía Dios premia, todavía Dios recompensa. Y el que nos va a recompensar es el mismo Señor, porque a Él servimos y Él es el juez. Él es el que va a estar allí en ese trono para juzgar nuestras obras, nuestros hechos y para recompensar. Mire, como dijo el apóstol en otra parte, que nuestro servicio al Señor no es en vano. Quiere decir que Dios lo lleva en cuenta. Quiere decir que Dios lo valora. Quiere decir que Dios lo aprecia. Dios tendrá en cuenta todo eso, nuestro servicio a Él. Verso
verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¡Qué grande! ¿Te puedes imaginar qué privilegio que Dios te tenga a ti y que me tenga a mí como su colaborador? ¡Qué grande! Mire si te llama el gobernador de la provincia y te dice: fulano, vení acá conmigo, te necesito que vos colabores en mi servicio. ¿Le vas a decir que no acaso? No quiero. ¿Así te vamos a decir? ¿Ah? Ya es un privilegio que te llame. Ya es un privilegio que te tenga en cuenta. Algo de esto pasaba con los reyes. El rey, cuando llamaba a alguien, tenía que obedecer porque era un privilegio grande en el servicio. Nos acordamos de Daniel, por ejemplo, por su testimonio. El rey Nabucodonosor lo hizo meter en su reino y era uno de los principales. Nos acordamos de José, que fue vendido por sus hermanos y cómo por su testimonio, por lo que él es temeroso de Dios, andando en el camino de Dios, ¿sí? Eso trajo una bendición muy grande, no solamente para todo Egipto, sino también para todo Israel, en tiempo de mucha escasez, de hambre, en tiempo donde se le llamaba la vaca flaca. Mire, así es, Dios premia, así es. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Y qué más? Y vosotros sois labranza de Dios, obra de Dios. ¿Ah? Labranza. Mire, somos la labranza de Dios, como Dios obra en nosotros. Labranza, trabajo, servicio. ¿Ah? ¿De qué manera Dios se vale de su pueblo, de su iglesia, para testificar de Él, para anunciar de Él las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable? Mire, labranza de Dios. Pero también, ¿qué más somos? Edificio de Dios. Obra de Dios, edificio de Dios. Casa de Dios, templo de Dios, tabernáculo de Dios. Eso es. Eso es lo que conformamos todo su pueblo, su iglesia. De esa manera, Dios tiene su templo, su casa aquí en la tierra. ¿Quién es? Su iglesia. Su iglesia. Cada uno de nosotros formamos parte de ese pueblo, de esa iglesia. ¿Sí? Hemos leído allí en Primera de Pedro que dice que vosotros sois piedra viva, ser edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Piedra viva. ¿Sí? Piedra viva. Dice que a las piedras vivas se le cuentan como esas piedras que tienen unos cantos así bien, de esa manera, dice, ¿no? Pero también podríamos decir que somos piedra viva porque tenemos el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. ¿Ah? ¿Sí? De esa manera tenemos el Espíritu vivo del Dios verdadero en nuestro ser para obrar conforme a su voluntad. ¿Sí? Labranza de Dios, edificio de Dios. Esto es maravilloso, esto es grandioso. Porque Dios mora en su pueblo. Dios mora con su iglesia por su Espíritu Santo. Y ahora viene toda la descripción del apóstol Pablo
en el verso 10, como hemos leído anteriormente, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Qué es gracia de Dios? Es algo que no se puede pagar. La gracia de Dios es gratuita, es por su bondad, es por su misericordia. Si tú, hermano, hermana, tienes el don para servir al Señor, acá hay hermanas que están sirviendo a los niños, sirven al Señor enseñando a los niños, y gracias a Dios por ellas. Hay hermanas que testifican del Señor durante la semana y hablan del Señor. Esa es una gracia, es un don de Dios, poder hablar. Hablar a los niñitos más pequeñitos no es una cosa fácil. Transmitirle a ellos el mensaje de la palabra de Dios, hay que tener sabiduría y ciencia para eso. A los más grandecitos uno puede hablarle, pero a los más pequeñitos, ¿cómo hacer para que te escuchen? ¿Ve? Hay una hermana que ya está con el Señor, ella tenía un don especial también para hablarle a los chicos, a los más pequeños. Toda la vida ella se dedicó en la escuela dominical de hablar a los más pequeñitos, a los niños, a los más chiquitos. Toda la vida tenía un don especial para eso. No cualquiera puede dedicarse en ese sentido. Bueno, eso es la gracia, es el don de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. El apóstol acá reconoce que Dios es el que le dio ese don especial a él. Ahora dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Yo como perito arquitecto, soy un profesional, alguien que entiende, que sabe, que conoce la materia, conoce cómo edificar una casa, de qué manera se comienza la casa. Puse el fundamento. Y ahora viene, y otro edifica encima, y otro edifica encima. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, de acuerdo a la gracia que Dios le dio a él, de acuerdo al conocimiento que Dios le dio a él. ¿Ven cómo es la cosa? Pudo entender quién es el fundamento, el Señor Jesús. Él lo dice acá. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Qué grande. Pero ¿sabe qué dijo el diablo? ¿Sabe qué enseñó el diablo? Y utilizó a su propio siervo para que lo diga. No es Jesús, no. ¿Sabe cómo se llama? Es Pedro. ¿Le enseñaron alguna vez o no? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Pedro es el fundamento de la iglesia. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ve cómo es la cosa? Pero acá que dice que Cristo es el fundamento, pero que además de ser el fundamento, ya está puesto. No es que va a poner. ¿Y por qué ya está puesto? ¿Por qué no dice, a él se le va a poner? Él es el que va a ser el fundamento, sino el fundamento que ya está puesto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento ya hablaba de él como el único fundamento. He aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Ya está escrito de él como fundamento que Dios ha puesto en el Antiguo Testamento. Por eso él dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Puesto por quién? Por Dios mismo,
por el Padre. Mire, no lo eligió un hombre, lo puso Dios como fundamento. ¿Sí? De esa manera. Veamos un versículo en relación a esto que es importante. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Aquí también el apóstol Pablo, el Señor le muestra cómo es la cosa de la iglesia, del edificio. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 21. En quien, en el Señor Jesús, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí tenemos una conformación muy importante de cómo comenzó la iglesia. Se nos dice, y así fue, y así es, que la iglesia comenzó en Pentecostés, allí nació la iglesia. El Señor ya habló de la iglesia mucho antes, cuando Pedro le había declarado aquella revelación que vino de Dios mismo, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta es del Señor: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, nadie podía saber eso, nadie. Dios le reveló de una manera muy especial al apóstol Pedro de esta verdad. Mire, y le dice, y yo también te digo, cara a cara ahí, los discípulos todos allí, rodeando, y el Señor Jesús enfrente, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Fueron palabras del Señor. Miren, y yo también te digo, en relación a lo que Él dijo, que tú eres Pedro. ¿Sabe cómo se pronuncia esta palabra Pedro en el griego? Petros. Y yo también te digo que tú eres Petro. Y Petro en griego es una piedra, una pequeña piedra. Tú eres Petro. Y sobre esta Petra, roca. Petra es roca. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire, qué declaración. Cómo el Señor contestó eso de la revelación de Pedro y lo que reveló el Señor a su vez de parte suya. Miren, y sobre esta roca, Petra, quiere decir roca, en el griego, edificaré mi iglesia, es decir, sobre la roca. Miren cómo son las cosas. Y ya a través del enemigo de Dios y de nuestras almas, dijo, no es así. Le dijo que Pedro es la roca. Mire cómo son.
cómo tuercen las escrituras, como dice el apóstol Pedro, para su propia perdición. Y digo perdición porque justamente claudican, erran sobre la misma roca. Y roca de tropiezo. Y roca que hace caer, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Qué lástima. Esa es una palabra de juicio. Esa es una palabra de condenación, no de salvación. A los cuales fueron también destinados. Dios, que sabe todas las cosas de antemano, que es omnisciente de antemano, sabía cómo estas almas iban a actuar frente a la verdad del Evangelio. Miren, ¿de qué manera? Por eso aquí Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre ese fundamento que ya está puesto, está siendo edificada la iglesia. Hoy aparece, hermano, vino un primo mío estos días pasados en casa, me visitó, y en la iglesia donde él asiste aparentemente me hizo entender al menos eso, yo entendí, no sé, que allí tienen apóstoles. Tuve que explicarle bien lo que implica la palabra ser un apóstol. Un apóstol, según la palabra de Dios, es alguien que conoció al Señor, que estuvo con el Señor desde el inicio de su bautismo, porque ahí comienza su ministerio, él se bautizó y comenzó su ministerio, hasta el día en que fue levantado arriba. Ese es un apóstol. Es alguien que vio al Señor, que conoció al Señor, que estuvo con el Señor. Mire, uno que era testigo de las cosas que el Señor dijo, eso es un apóstol. Por eso el apóstol Pablo, había hermanos que lo rechazaban como apóstol. Tenemos en la Escritura eso. Especialmente aquellos judaizantes no lo aceptaban a él como apóstol. Y él dijo que él llevaba en su cuerpo de carne las marcas de ser un apóstol. Porque vio al Señor y el Señor le señaló a él como apóstol, como un instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles, a las naciones. Miren cómo es la cosa. Y los apóstoles, como hemos leído acá, edificados, ¿qué dice? Sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles. O sea, todo lo que nos enseñaron los apóstoles. ¿Y qué más? Y profeta. Profeta se está refiriendo a todo lo que la profecía o los profetas hablaron y testificaron del Señor Jesús. Acerca de su muerte, de su entrega, de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, todo. Nos edificamos sobre ello, porque ahí nos confirma todo lo que dijo Isaías, Jeremías, lo que dijo David, el rey David. Mire, nos confirma eso, nos edificamos cuando hablamos de ello acerca de Cristo, confirmando la profecía. Nos estamos edificando. Pero ¿qué pasa hoy? Si hay hoy un apóstol, ¿no? ¿Sí? Acá dice que tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Un apóstol ahora, ya la iglesia, ¿por dónde está? ¿Cómo debe estar las paredes de esta iglesia? ¿Cómo debe estar la iglesia del Señor? Ya casi terminada. Ya casi terminada, porque el Señor ya va a venir pronto a llevar a su iglesia. No estamos empezando por el fundamento otra vez. No comenzamos otra vez de allá abajo. Ya la iglesia se está por terminar. Y hermanos, falta muy poco para que la iglesia se termine. El templo, la casa de Dios, se consuma todo. Mire. No podemos andar otra vez con apóstoles.
en este tiempo. Y la palabra de Dios, hermano, nos advierte de este tiempo en el cual estamos viviendo. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Así, de esa manera lo describe. Falsos maestros, falsos profetas. La palabra de Dios nos advierte sobre esto. Y gracias a Dios por su palabra. Esta noche, hermano, gracias al Señor, que el fundamento de tu casa es el Señor. Donde puede venir la lluvia, puede venir la tormenta, puede dar con fuerza tu casa, pero no va a caer. ¿Sabes por qué no va a caer? ¿Por qué no vas a retroceder? ¿Por qué no vas a negar a tu Señor? ¿Por qué no vas a apostatar del Señor? ¿Por qué? Porque estás edificado sobre la roca. Gloria a Él. Gloria a su nombre. Que esa sea nuestro corazón, nuestro fundamento, nuestra vida, nuestro ser, de nuestro amado Salvador. A Él sea toda la gloria.